Días, bienvenidos todos a este congreso, el primer congreso celebrado en la Escuela de Estudios Generales. Les agradecemos a todos, muchas gracias por estar aquí. Y tenemos a continuación la mesa de colonialidad. Vamos a presentar a la primera ponente, la doctora Rocío Zamora Sauma, de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, con su participación titulada El agua en el documental centroamericano, generaciones y caída de las utopías centroamericanas. Bueno, buenos días, muchas gracias a las personas organizadoras de este congreso. Yo no voy a leer, voy a tratar de explicarles un poco lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, yo cambié un poco la presentación, no sé si se escucha como doble o soy yo, ok. Bueno, a mí me interesa entender la posmodernidad desde las escenas del agua en varias películas centroamericanas. El punto de partida de esto tiene que ver con entender desde estos documentos audiovisuales la sensibilidad que marca nuestra época, es decir, cómo nos posicionamos, nos dejamos afectar hoy frente con o sin la historia. Es decir, un poco, yo nací en el 83, es decir, tengo 41 años y las películas que voy a analizar son de personas que nacieron entre los 70s y los 80s. Entonces sería como una exploración de cómo nos vemos afectados hoy, mi generación, con respecto a esa historia que nos precede. El agua, me parece que cuando aparece el agua en estas escenas, en estas secuencias de las películas, se da como una especie de revelación de la sensibilidad de mi generación, que es básicamente lo que marca un paso de lo terrestre sólido, que define la modernidad, ahorita voy a explicar, a lo acuático, que sería lo posmoderno. Y para mí, una de las tesis que explicaría un poco por qué tenemos un tipo de temporalidad en la posmodernidad, que ustedes yo creo que me van a entender también, es por la desintegración del Estado, del modelo del Estado-Nación. Es decir, cuando yo pregunto qué es lo que se pierde en esta generación, cuando se pierde la noción de futuro, que es principalmente lo que va a definir la posmodernidad, eso que se pierde es principalmente la figura del Estado que estamos viendo decaer. Y yo entiendo el cine, como lo hace también Ileana Rodríguez, que es quien está aquí, como un medio de resistencia y un medio de trabajo de duelo, cura, sobre lo sucedido. Es decir, que sin ese trabajo no es posible construir un futuro desde mi perspectiva. Y bueno, esto presenta, o estas películas presentan, a mi modo de ver, una resistencia frente a la fragmentación del tiempo y la eliminación de toda alternativa, que es lo que estamos viendo hoy. Estas son las 5 películas, obviamente no les voy a hablar de todas ellas, voy a mencionar un par de cosas, pero bueno, ahí pueden ver quiénes son las cineastas, y hay un cineasta, el panameño, y básicamente cuando aparece el lago de Managua en las películas nicaragüenses, en un caso es para hablar de estancamiento, como pensarlo como un repositorio o cloaca de la historia. Y ahí básicamente yo pensé en eso, digamos, con un amigo, y luego lo leí en un texto de Valeria Ginsberg-Plath, y me parece que su análisis es bastante bueno si les interesa leerlo. Luego, en Heredera del Viento, más bien, el lago, cuando hay una escena de agua, lo que aparece es un proceso como de reconciliación y liberación a través del documental con la historia. En Invasión hay una tematización del olvido institucionalizado y la sedimentación de la memoria. Entonces ahí aparece una escena con el fango y traduce esta idea de que nosotros estamos, aunque no lo queramos, enlodados o enfangados en esa agua tierrosa que es la relación entre modernidad y posmodernidad. Y la asfixia el silencio del topo son 2 películas guatemaltecas,
En la primera vemos como una asfixia intergeneracional y en la segunda es la tematización de este mal de archivo y el lugar de la resistencia de la formulación del conocimiento a través del cine. Básicamente yo trabajo con 3 textos, con 3 personas autoras, Frederick Jameson, Ileana Rodríguez y Carlo Ginzburg. Voy a un poco a referirme de eso después. Quería empezar con una cita de Invasión, que es esta película panameña, sobre todo en la segunda parte, que dice: hay una generación que no conoce, hay una generación que no habla de eso, hay una nueva generación que se le confunde, hay una nueva generación que se le niega a saber, entonces nadie se acuerda de La Invasión. La Invasión es una película en donde él rastrea un poco cuál es la memoria de la invasión en la gente, entonces hay un proceso de reenactment o teatralización de la memoria, y cuando aparece el agua, aparece obviamente muchas veces porque es el canal de Panamá, ¿verdad? Pero cuando aparece en una escena, que es la que a mí me interesa, aparece este personaje como enlodado en el fango, y precisamente antes habían dicho que era ahí donde aterrizaban los soldados de la invasión y que generalmente eran norteamericanos puertorriqueños. Y lo que me interesa aquí es esta idea que aparece en casi todas las películas, que es la generación que olvida, y que por eso intitulé así mi ponencia. Entonces, bueno, ¿qué es eso de la modernidad y por qué hablo de un terreno fijo, de un terreno del ámbito de lo terrestre? Kant, que es este famoso filósofo, decía que se pretendía establecer las condiciones de posibilidad del conocimiento para alejarse del terreno de la metafísica y poder construir una ciencia y una arquitectónica basada en principios estables que pudieran ir construyendo el edificio del conocimiento. Y decía que había que alejarse de ese océano tempestuoso, ese océano ancho y borrascoso, verdadera patria de la ilusión. Esta modernidad, digamos, se construía a partir de esta promesa de liberación que, desde mi punto de vista, tiene que ver con la promesa de la construcción de las propuestas revolucionarias en la modernidad. Cuando caen esas propuestas, lo que tenemos es desestabilización, relativización de los conocimientos y el progreso histórico y la eliminación de la posibilidad de utopías. Y surge esta subjetividad desilusionada que lo único que encuentra placer es en el consumo, ¿verdad? Es una subjetividad que solamente se gasta en un placer individual, pero no piensa en la construcción de ese amor social y de esas formas de sociabilidad comunes. Entre la modernidad y la posmodernidad no hay una ruptura clara, sino que, como propone Jameson, la modernidad planteó una universalización del tiempo que llevó también a esta noción de homogenización que nos trajo a la posmodernidad. Es decir, como que en la semilla en la modernidad ya estaba esta idea de la eliminación de toda posible alternativa. Y esta es un poco la temporalidad posmoderna. No sé si ustedes se sienten un poco así, pero es un presente conmocionado que suscita una espera o actitud anticipatoria a la que no le sigue nada. Esta es una formalización adecuada de la desilusión revolucionaria. Y este tiempo es el tiempo de la caída de los grandes relatos, es la caída de las utopías, es la caída de, digamos, de ese Estado-nación también, que era el que permitía articular estas propuestas. Y en esta temporalidad está caracterizada por el presentismo, ¿verdad? Hoy decimos lo único que importa es el presente, el pasado hay que dejarlo atrás, todo lo que nos amarre lo dejamos, el futuro es una ilusión, entonces simplemente nos pensamos desde una temporalidad que está fragmentada en puros instantes sin continuidad, donde la historia no tiene cabida en el sentido en que la pensábamos antes. Y esa obsesión por el presente también está acompañada por esta autonomía de las instituciones, en donde no parece que se encuentre ningún ser humano presente, sino que las instituciones operan, como cuando dicen el sistema no puede hacer este trabajo, ¿verdad? Y eso es un poco lo que escuchamos a diario. Ahora, ¿cuál es la relación con el agua? Bueno, el agua es, según Bachelard, el agua diseña un tipo de intimidad huidiza, transitoria, que caracteriza mucho también la memoria, tal y como lo concebimos hoy, ¿verdad? La memoria no es un recipiente donde ponemos cosas del pasado, sino que es un proceso de construcción continua, ¿verdad? Es un trabajo sobre el pasado, es un trabajo sobre el presente y es una
proyección también. Entonces, tanto el agua como la memoria se caracterizan por esta inestabilidad, esta imposibilidad de aprender, que no es continua ni uniforme. Y así como la posmodernidad hace una crítica radical a la tradición racionalista, también la memoria necesita de esa crítica para poder entenderse a sí misma. Y ahí tenemos, ¿verdad?, un poco esta idea para mí hay una convergencia, una correlación entre memoria, agua y posmodernidad, es decir, cuando hablamos de la posmodernidad ya no estamos en el terreno de lo sólido, sino que estamos en el terreno de lo acuático. Bueno, voy a leerles este párrafo, que es la formulación del problema que estoy investigando, que dice: si la posmodernidad se define por la clausura del tiempo, pasado y futuro, la obsesión por un presente singularísimo, fragmentado, desligado de la complejidad histórica y por la anulación de la posibilidad de construcción colectiva de un futuro, y si este cine documental se ha interesado por la memoria, por las capas de sedimentación archivadas en los cuerpos, en las memorias institucionalizadas del olvido, pero donde ciertamente no se vislumbra un proyecto de futuro colectivo, entonces ¿cómo entendernos como generación posmoderna? ¿Y qué dice esta generación sobre la Centroamérica que vivimos y sobre el mundo que proyecta? Es decir, ¿cómo podemos seguir pensando el pasado si no pensamos el futuro? ¿Qué tipo de generación somos si eso es lo que somos, verdad? Y bueno, todas estas películas, yo no sé por cuánto tiempo, todas estas películas, y esto es lo que retomo de Carlo Ginzburg, de alguna manera, bueno, usan la voz en off, es decir, una voz que siempre está hablándole a las imágenes, que está hablando a todos los registros documentales, y Ginzburg usa esto para la literatura. El discurso directo libre dice es cuando la narración en tercera persona se interrumpe por la voz del personaje o del héroe. Y en este caso, la narración de la historia se interrumpe constantemente gracias a la voz en off de estas cineastas, un poco en este diálogo de cómo ellas y él se relacionan con esa historia que le precede, ¿verdad? Y una de las cuestiones que decía Jameson es que la posmodernidad en realidad tiene un sujeto, ¿verdad?, que consume, que no parece afligido, pero todo este cine está lleno de tristeza, todo este cine está lleno de estancamiento, todas las imágenes que les dije al inicio, ¿verdad?, de lo fangoso, lo estancado, son las que caracterizan un poco a este cine, y en ese sentido yo pienso que el cine centroamericano sigue siendo un cine moderno, es decir, sigue siendo por un lado un cine producto de la modernidad, no es un cine posmoderno en su sentido preciso, pero también es posmoderno porque no hay un proyecto de futuro, hay un estancamiento, hay una forma, digamos, de clausura del tiempo, pero en esa forma de clausura del tiempo se resiste digamos, abandonar ese mundo. Aquí tenemos una secuencia de otra película, ya pronto voy a terminar, y me interesa mucho porque esta película se llama Palabras mágicas para romper un encantamiento, y me faltaron pero bueno. Y la escena empieza justamente después de que se ha contado un poco la historia de Nicaragua, del triunfo de la revolución, y llega a un punto en donde empieza a caer esa vitalidad revolucionaria, ¿verdad?, esa alegría del triunfo de la revolución, del triunfo de lo colectivo y de la utopía. Y aparece el lago otra vez, pero con un montón de barcas vacías y una carreta con un caballo, 2 niños y una señora. Me interesa mucho esta imagen porque diríamos, no es una imagen moderna, no es una imagen posmoderna, o es una imagen de esas modernidades que implicaron ese mal desarrollo de la modernidad, ¿verdad? Es esa modernidad conflictuada, esa modernidad no clara. Y una vez que pasan estas, ¿verdad?, esto primero que dice ahí, ¿verdad?, en un momento había los muertos empezaron a importar y luego dejaron de importar porque eran demasiados, ¿verdad?, la guerra contra la contra, y pasa a una imagen donde entra al agua y en esa agua dice el hombre nuevo tendrá que esperar, es decir, ahí interrumpe, ya es decir, a los inicios de los 80 se interrumpe esa utopía, y entra esta imagen que a mí, digamos, me parece muy interesante, un poco inspirada por Ileana Rodríguez, y dice:
Amor, te prometo que mañana todo será distinto, pero ahora voy a dar hasta la última gota de tu sangre y tu muerte será heroica y fecunda. A partir de ahí hay esta desilusión en la cual vivimos como generación. A partir de ahí se acabó el amor, a partir de ahí se acabó lo colectivo, a partir de ahí se acabó casi que todo proyecto de futuro. Ya voy terminando. Okay. Y bueno, aquí tenemos otra imagen que es hacia el final, esa imagen era hacia el minuto, esa secuencia era hacia el minuto 30 y esta es de la misma película hacia el final, y justamente una vez que ya ha abordado y ha pensado la historia como lugar de estancamiento, como lugar ¿verdad? de un proceso truncado, y esto también lo tomo de Valeria Guimber-Plath, que dice, Ortega de alguna manera se hizo pasar por el falso Mesías, y cuando se hizo pasar por el falso Mesías individualizó la revolución, y esa es su gran estafa, digamos. Y ella lo que hace después de todo este proceso es preguntar, si nos sintiésemos nuevamente en el día cero, ¿qué haríamos ahora? Y vuelve a la revolución, es decir, vuelve a esas imágenes colectivas y termina con esa imagen en negro que dice, el pueblo está aquí, después de escuchar varias canciones importantes de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera este documental se resiste a abandonar de alguna manera ese proyecto colectivo y la posibilidad de la imaginación política a través de las imágenes y a través de los archivos y de la imaginación histórica. Como, digamos, lo muestra esta película que es Heredera del Viento de Gloria Carrión Fonseca, que es hija de dos revolucionarios, un hombre y mujer. Y cuando entra la escena del agua, después de una serie de imágenes que tienen que ver con una arquitectura de las ruinas, es decir, una modernidad arruinada, una arquitectura de lo ruinoso, llega y dice, sin saberlo, yo le entregué mi infancia a esa revolución, le cedí mis sueños, por eso tuve que irme para recuperarlos, pero ahora sé que mis sueños siempre han estado aquí, en esta tierra y en este lugar. La revolución va conmigo a donde voy, es mi marca, pero ya no duele como antes, ahora puedo respirar. Es una película del 2017. Al 2018 pasó lo que sabemos que detonó esta represión masiva o más masiva, digamos, de lo que ya lo era, y habría que ver qué pasa en un cine después del 2018 en Nicaragua, digamos. Luego quería, bueno, estas son unas imágenes de la asfixia también, que es de la película guatemalteca. Su directora, cuando estaba en el vientre de la madre, desaparecen forzosamente a su padre y nunca lo vio, ¿verdad? Lo conoció. Y entonces ella habla un poco de esa, ¿verdad? Esa memoria que pesa, que asfixia en el cuerpo de las directoras, y dice esta frase que a mí me parece muy impactante, que dice, es ahí cuando se quedó sin aire, mi padre no estaba, no llegó esa tarde, no llegó nunca, cuando la madre se da cuenta de que el padre no llegó a la fiesta en la cual se iba a encontrar. Bueno, este es del Silencio del Topo, y ya más bien quería dejarlos con esta frase que dice, revolución sin proyecto, revoluciones multiplicadas o en la continua subversión de los hechos, la nuestra es todo menos una etapa de estancamiento. Esto es una cita de un texto curatorial de Forensic Architecture, del cual les va a hablar Eva un poco sobre esa perspectiva, y quería un poco unir, porque tal vez tenemos que entender eso, qué son esas revoluciones hoy, cómo se producen esas revoluciones y cómo hacer para pensar ese futuro en este contexto donde desaparece el Estado-Nación, o por lo menos como lo conocíamos. Gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar la presentación de Eva Giro Kaufman, titulada Cinematografía Forense en Centroamérica. Eva es estudiante de la maestría en Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Entonces, adelante, Eva. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, gracias al Congreso por la organización. Me siento muy afortunada de estar en esta mesa con estas dos grandes colegas. Voy a empezar. Este trabajo se encuentra en la intersección de dos líneas de producción audiovisual que se caracterizan por participar en procesos de justicia y memoria.
Por un lado, 3 películas en Centroamérica desde la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Estas son Invasión, de Abner Benaim, las dos las mencionó ya Rocío, Invasión, de Abner Benaim, La asfixia, de Ana Isabel Bustamante, y una tercera que se llama Granito de arena, Cómo atrapar a un dictador, de Pamela Yates. Y por otro lado, aportes de este grupo de investigación que se llama Arquitectura Forense. La pregunta que yo me hago es cómo empatar metodologías que usualmente competen a organismos judiciales oficiales, como lo es el método forense, con estrategias de producción estéticas y políticas del cine centroamericano. La hipótesis que defiendo en este trabajo es que es posible admitir que así como existen disciplinas que usan métodos forenses, como lo es la antropología, la arqueología, la lingüística, la arquitectura, asimismo se puede argumentar que existe una cinematografía forense. Yo me voy a limitar a defender que las películas analizadas el día de hoy recurren a estrategias forenses para ser producidas y cuyos temas suelen tener una narrativa de la búsqueda por la justicia, la búsqueda y la justicia. Dichas estrategias aparecen ante una necesidad muy específica del contexto centroamericano, el contexto de las dictaduras militares, el genocidio Ixil, la invasión estadounidense a Panamá, las desapariciones forzadas de detractores políticos durante el régimen de Ríos Montt, el omnipresente intervencionismo estadounidense en cada uno de estos conflictos. Este contexto no solamente deja una impronta histórica devastadora y todavía no resuelta, sino que también deja vacíos, ruinas y muchísimo silencio. Y es justamente bajo esta última nebulosa situación que las estrategias forenses vienen al caso. Ante la desaparición de los documentos, la negación de los altos mandos y el asesinato o el silenciamiento de los testigos, los recursos para dar evidencia de lo que aconteció se reducen mucho y entonces hay que buscar, a modo de detectives, entre lo ya visto, lo que parece no indicar nada, la calle sin salida, el vericueto, la grieta, la ruina. Volveré a esto más adelante. Pero por el momento, ¿qué es esto de arquitectura forense? ¿Qué significa lo forense? Forensic Architecture es un grupo de investigación que nace en la Universidad de Goldsmiths, en Londres, y la iniciativa surge como una vía de investigación a estados y corporaciones que cometen crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, así como también infracciones a leyes de guerra y ecocidios. Este grupo se da cuenta de dos cosas terribles, complementarias: que los estados participan, producen y fomentan crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, y que además de eso, son estos mismos estados los que monopolizan la metodología forense, que es la que se encarga de investigar, analizar y constituir evidencias para probar crímenes ante un tribunal. Es decir, los criminales mayores tienen la hegemonía del dispositivo que prueba su inocencia. Ante este cínico escenario, el grupo de arquitectura forense lo que se propone como objetivo es arrebatar al Estado el monopolio de estas estrategias. Cito a Weissman, que es el fundador de esta agencia, Eyal Weissman. Dice: el Estado ha monopolizado tanto el asesinato como la identificación. Por lo tanto, la ciencia contraforense devuelve los propios medios del Estado contra la violencia que comete. Forense proviene del latín forensis, del foro, o sea, relacionado con los tribunales y la administración pública de la justicia. A lo largo de la constitución del aparato legal occidental moderno, la definición de lo forense ha pasado de, se ha desplazado de su connotación pública, de presentar pruebas ante un foro, como un espacio civil de deliberación, hacia una connotación más bien privada, especializada y sobre todo que está bajo el monopolio y la hegemonía del Estado y de la policía. Ante esto, lo que busca la arquitectura forense es justamente retornar a esta noción pública y civil de lo forense, y en este retorno matiza la metodología como contraforense, en el sentido de que usa los mismos métodos para los fines contrarios a los oficiales. Edifican pruebas usando tecnologías de imagen, procesamiento de datos, además de diversos tipos de documentos como videos de redes sociales, imágenes satelitales, testimonios y simulaciones de estos testimonios a través de maquetas arquitectónicas para elaborar evidencias contundentes en procesos de justicia por crímenes de lesa humanidad y genocidio.
uno de los elementos cruciales de la arquitectura forense radica en la forma en la que entiende la materialidad y el testimonio. La perspectiva forense de la arquitectura forense no se limita a una definición antropocéntrica del testimonio, sino que los restos materiales, como la ruina después de un bombardeo o el carro de un desaparecido, también son elementos que pueden atestiguar de algún acontecimiento, que pueden aportar a la constitución de un caso. Es lo que Susan Shupley, la actual directora de la Agencia de Arquitectura Forense, denomina un testigo material. Llevan estos casos, esto también es interesante, llevan estos casos a tribunales de justicia, a cortes internacionales, pero también los llevan a museos y a galerías, donde las imágenes que producen como evidencia para la justicia no se quedan, digamos, enclaustrados en procesos judiciales, sino que pertenecen al ámbito público. Ahora vamos a pasar a las películas. Voy a empezar con Invasión. Ya casi le hago la señal. En arquitectura forense se usan testimonios de personas que vivieron vulneración de sus derechos por parte de estados, militares o policías. A la vez que la persona cuenta su vivencia, hay alguien más que está escuchando y elaborando en vivo una maqueta arquitectónica del espacio y el punto de vista narrado por el testigo. La persona dice que está en una casa, que la puerta estaba de tal lado, que la pared estaba destruida, que el estruendo de la bomba le sonó por detrás, que su cuerpo estaba viendo hacia tal esquina de tal edificio, desde tal calle donde sonaban sirenas y gritos. Toda esta información se usa para reconstruir, rediseñar el espacio del testigo. Esto funciona no solo para archivar el testimonio, para dejar un rastro, para dejar un archivo, sino para asistir también en los procesos de memoria. La enunciación y la visualización del testimonio tiene efectos, digamos, ensanchadores o enriquecedores de la memoria, tanto como del archivo. Ahora les voy a mostrar un pequeño fragmento de la primera película, esta, Invasión, y después comentaré. Esta película que estoy haciendo no trata realmente de lo que pasó en la invasión, sino de la memoria de la invasión. No voy a usar ni fotos ni videos de la época, pero sí tengo que verlo porque es cine. Entonces vamos a ponerlos a ustedes sin maquillaje, sin sangre, sin nada, así como están, acostados como si fueran muertos. Está lloviendo muy duro. Así mismo. Vamos pues, vamos a la guerra. Bueno, aquí, usted se acuesta aquí en la acera. Están pegados muertos, están dispersados. Aquí tirado para allá, tirado para acá. Bueno, ahora los dispersamos un poco. Todavía no se tire. Y ustedes, para este lado, vengan para acá. Cuidado, niños, que yo me tengo que meter para acá y no quiero moverle la cámara. Tú viste ahora cuando lo teníamos en el piso, era más o menos así, se veía. Casi así, sí. Más pegado para la acera, señora. Ahí. Listo, ahí me lo pueden pausar un toquecito. Gracias. Invasión da voz a las memorias vivas de lo que ocurrió en la invasión estadounidense a Panamá en diciembre de 1989. Y la pregunta, ¿qué recuerda de la invasión?, produce fragmentos de memorias a reconstruir y parece que el director y su equipo, ahí lo vieron, toman los testimonios como una guía para una cartografía de los acontecimientos. Esta escena que vieron se repite en diferentes escenas, digamos, a lo largo de la película. Lo que hace es tomar los testimonios y producir diferentes escenas de lo que la gente recuerda de la invasión. Toman los testimonios como una guía para la cartografía de los acontecimientos, como una forma de hacer guión in situ. La escena que ven aquí es el reenactment de uno de estos eventos recordados por los testigos, los cuerpos muertos dispersados por la calle. La única fuente de archivo en la película es el testimonio, la memoria y su reactuación desplegada en los espacios de la ciudad. Se trata de la instrumentalización del testimonio para la producción de una escena, que condensando cada voz singular, elabora y monta un ensamblaje que funciona como evidencia de un acontecimiento político que buscó ser olvidado. En este sentido, esta película parece hacer de sus testimonios una evidencia, un proceso de visibilización, una mirada profunda hacia las palabras y las cosas, y una insistencia también en la forma del reenactment, una vía intensa de reivindicación de la necesidad de memoria y con ella de justicia. Es importante retomar un aspecto de los testimonios de la invasión.
Toda la película se basa en testimonios y el testimonio, y bueno, voy a dar un par de ejemplos. En el testimonio de la familia, por ejemplo, a la que le cayó una bomba estadounidense en la sala de su casa, cuando la señora testigua sobre lo que pasó, ella remite al espacio de la casa, señala cómo estaba su cuerpo, el cuerpo de sus hijos. La señora se mueve, señala, recuerda lo que había sido escombro en su propia casa, muestra el cuerpo de su hijo, muestra la gran cicatriz que tenía en la cabeza por culpa de las esquirlas de la bomba. Otra señora rememora cómo tuvo que saltar desde la ventana del edificio donde vivía para sobrevivir y cómo se quebró sus piernas en el impacto contra el asfalto. Aquí la memoria es proyectiva, irradia hacia los espacios y hacia los objetos. En cada testimonio, el recuerdo no emerge como una enunciación de un yo abstracto. Yo siempre está acompañado de estuve en tal lugar. Durante la invasión hubo saqueos de comercios, los objetos volaban por doquier, la gente cargaba en sus espaldas refrigeradoras, bolsas de alimentos. El recuerdo tiene que ver con el orden de los objetos, el desorden y el orden en el espacio. Aquí nos encontramos ya con un doble esbozo de la relación entre cinematografía centroamericana y arquitectura forense. La estrategia forense de la reconstrucción visual de los hechos a partir de un testimonio. En el caso de la arquitectura forense, la maqueta, y en el caso de esta película, el guión, ¿verdad? Y también la forma en la que el testimonio expresa un yo siempre en función de un espacio arquitectónico. Ahora voy a pasar a la segunda película, que es Granito de Arena, y voy a plantear la película como un sensor político, ya lo explicaré. Podemos ver la siguiente, gracias. Pensé este nuevo documental cuando una abogada internacional que estaba investigando el genocidio guatemalteco me pidió reunirse conmigo. I'm counsel of non-record, and I'm leading a group of lawyers to bring all the evidence necessary to prove the genocide claim. Almudena pensó que el documental que filmé en 1982 podría ser el único material fílmico existente del genocidio. The possibility of using the movie itself as evidence is very unusual in the context of these human rights cases, to have this kind of footage about events of the past. Almudena me explicó que dos de los acusados estaban en mi película anterior, el general Ríos Montt y el general Lucas García. ¿Qué tal si lo que Almudena vio en Cuando las montañas tiemblan era solo la punta del iceberg? Durante un cuarto de siglo, ¿Puede parar ya, gracias. Es que tengo menos tiempo del que pensé. Pamela Yates, la directora de esta película documental, estuvo grabando en el meollo del genocidio y la resistencia indígena en los 80s en Guatemala. Y un cuarto de década después, la vigencia de ese material ha dado un giro. El material fílmico del archivo de Yates, que solía ser fragmentos descartados de una película ya hecha, se convierte en el contexto del juicio contra Ríos Montt por crímenes de lesa humanidad en un sensor político de alta densidad, en un contexto donde los archivos fueron sistemáticamente eliminados. Un sensor político. En arquitectura forense, los objetos tienen una capacidad de registro sensible de los acontecimientos que ocurren a su alrededor. Es lo que Susan Shupley llama testigos materiales. Vale aclarar que esto no es un animismo, es decir, no estamos diciendo que los objetos sienten como nosotros podemos sentir, pero sí que tienen un umbral perceptivo, una forma en la que guardan el contacto con el mundo, una forma en la que se les imprime una huella. En los paisajes de la guerra y del crimen de Estado hay un espacio físico que siempre está percibiendo y siendo afectado, las paredes de la casa que quedó en escombros, el polvo, pero también percibe la cámara de algún adolescente que graba un bombardeo, deja atrás el carro que perteneció a algún hombre que el gobierno guatemalteco desapareció. Los objetos absorben. El material fílmico, el que está en las películas y el que no, se constituye más que nunca como un sensor político. Dentro de la película podemos observar múltiples procedimientos forenses. Está Kate Doyle, que es la archivera forense que se dedica a leer y analizar documentos desclasificados y secretos del gobierno de Estados Unidos. Está Freddy Peccherelli, el antropólogo forense que se dedica a recabar osamentas de personas desaparecidas y asesinadas por el gobierno genocida. Está Almudena Bernabeu, que como abogada su trabajo es primordialmente componer un caso lleno de pistas y evidencias.
Y siguiendo la tesis de este trabajo, estaría también Pamela Yates como cineasta forense, indagando entre sus centenas de rollos fílmicos en búsqueda de alguna evidencia que muestre el teje y maneje de los altos mandos durante el genocidio guatemalteco. Efectivamente llevó esta película a juicio y fue parte, digamos, de los documentos probatorios, digamos. Es interesante aquí señalar los variados estratos forenses en esta película y cómo se entremezclan. Es el tema de la película, ¿verdad? Hay varias disciplinas forenses dentro de la película, pero es también la forma en la que se hace el montaje cinematográfico. Digamos, en la película las estrategias cinematográficas también dan cuenta, digamos, de un procedimiento forense. Bueno, quería mostrarles la asfixia, pero creo que voy a tener que concluir. Si alguien queda con la duda, tal vez en las preguntas puedo mostrar. Pero bueno, la cinematografía centroamericana se relaciona entonces de varias maneras con el procedimiento forense. El uso del testimonio en la reconstrucción de la historia, a nivel micro, personal, en el caso de la asfixia, a nivel colectivo, en el caso de la invasión, o en un uso explícito de un material cinematográfico como evidencia para un juicio, en el caso de Granito. Y quisiera hacer énfasis en la multiplicidad de formas en las que estas películas participan de lo forense. Forense como la forma, cinematografía forense como la forma en la que la arquitectura y el espacio juegan un rol crucial en la reconstrucción de la memoria de los acontecimientos en la narrativa cinematográfica. Forense como la participación del cine en la resolución de procesos judiciales por la justicia. Forense en como la búsqueda técnica, formal y narrativa de reconstruir evidencias de un crimen, sea esto para una justicia transicional, personal o comunal, del orden de la legalidad o del afecto. Diré que estas películas son producto de una cinematografía forense en el sentido de que buscan mostrar que hubo un crimen y que el Estado fue el dispositivo criminal. Estas películas son expresiones políticas, se suscriben a lo que la arquitectura forense define como la política, un proceso de mediatización y de materialización. La multimedialidad del cine permite visualizar desde diversos frentes y permite componer el caso de una memoria sobreviviente. Esta práctica detectivesca de hacer cine para la justicia parece cruzar varios cables, desplaza las estructuras archivantes, usa el testimonio de la cámara y otros objetos para hacer justicia. La cinematografía forense parece situarse en un lugar interesante, intersecado entre el documental, el documento histórico y testimonial, el espacio de la reconciliación y de la justicia. La disputa aquí es la disputa por lo explícito. La construcción de evidencia es un proceso en disputa y está atravesado por asuntos técnicos, políticos, sociales, históricos. Estas películas parecen estar en el registro historiográfico tanto como cinematográfico. En fin, este cine es también una forma de hacer y de reescribir la historia. Muchas gracias. Vamos a cerrar la mesa de decolonialidad con la ponencia de la doctora Karen Po. Karen es profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica y su ponencia se titula La revalorización del mundo maya en el filme La Llorona de Jairo Bustamante. Buenos días, les agradezco mucho su presencia hoy en la mañana y la verdad que es una gran alegría compartir esta mesa con las dos compañeras que me precedieron. Como tenemos solo 15 minutos, yo he tenido que tuve que tomar decisiones difíciles porque es un trabajo bastante más extenso. Tuve que cortar bastante la parte teórica que las compañeras me han ayudado, porque creo que mi ponencia dialoga muchísimo con lo que ellas han planteado. Entonces voy a leer para tratar de no pasarme de los 15 minutos. El filme La Llorona del cineasta guatemalteco Jairo Bustamante se ubica temporalmente en el año 2013 en el contexto del juicio al general Efraín Ríos Montt, general Monteverde en la película, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Si bien Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión debido a las pruebas de su implicación en las matanzas y a los testimonios de las víctimas, la condena fue revocada por la Corte Constitucional.
El general Ríos Montt murió en 2018 sin haber nunca sido encarcelado. Esta situación de impunidad es el motivo de la aparición del fantasma, quien vuelve de la muerte para exigir justicia. A partir de una síntesis entre el género fantástico de terror y una relectura de la leyenda de La Llorona, el cineasta organiza la trama a partir del personaje de Alma, quien regresa de la muerte para vengar su propio asesinato y el de sus hijos a manos del ejército. Tengo 2 epígrafes para la próxima sección. El primero es de Jairo Bustamante en una entrevista del 2020 que dice: si algo me motivó a hacer La Llorona fue impulsar la idea de justicia. Y un segundo que es de Espectros de Marx, del filósofo francés Jacques Derrida, que dice: si me dispongo a hablar extensamente de fantasmas es en nombre de la justicia. Algunas palabras sobre el mito de La Llorona. Cuando yo era niña, mi abuela me relataba la historia de La Llorona. En su versión, una madre abandonada por su pareja ahogaba a sus hijos por despecho, al modo de una Medea popular. La culpa trastornaba a la mujer, quien, convertida en un alma en pena, estaba eternamente condenada a buscar a sus hijos en las fuentes de agua, especialmente los ríos. Esto le permitía agregar a mi abuela, que era una gran narradora, un detalle particular que contrasta con otras versiones del mito centradas en su aspecto sonoro, como en la película El llanto y los gritos de la mujer. En el relato de mi abuela, La Llorona perseguía una imagen visual que aparecía y desaparecía de manera intermitente en el agua. El pequeño codo de alguno de sus hijos arrastrado por la corriente, sin lograr nunca alcanzarlo. Esta siniestra escena acompañó a mi infancia. Sin embargo, este detalle visual no resulta esencial en el desarrollo del mito, cuyo elemento estructural es la idea de que La Llorona merece ser castigada porque atenta contra un valor fundamental del patriarcado, la maternidad como fin primordial de la vida de las mujeres. En este sentido, el afán principal del mito de La Llorona es tramitar la angustia social que representa la acción intolerable de una madre que mata a sus hijos. El filme de Jairo Bustamante tiene el mérito de apropiarse de este mito para transformarlo en algo nuevo, cuyo horizonte de sentido se distancia de este modelo patriarcal al hacer del personaje de Alma una heroína. Otra de sus estrategias es transformar una historia individual en la narración de una gesta colectiva. Si bien al inicio del filme Alma es el fantasma principal, a medida que avanza la película, el público y los miembros de la familia Monteverde caen en cuenta de que los miles de desaparecidos asedian la casa familiar y van ganando terreno hasta lograr penetrarla en concordancia con lo que ha manifestado el director, cito: La Llorona es una película comunitaria. Necesitábamos contar la voz de un pueblo. La cosmovisión maya como estrategia de resistencia cultural. La representación de los aparecidos, voy a hacer una cita de Derrida nuevamente, problematiza la separación tajante entre la vida y la muerte, la presencia y la ausencia que ha regido la concepción moderna de la muerte basada en la racionalidad. Derrida se opone a esta visión al proponer que los fantasmas forman parte de otras formas de conocimiento. Y de presencia, son una línea de fuga respecto de las certezas de la modernidad. Cito nuevamente a Derrida: ese ser ahí de un desaparecido no depende ya del saber. Precisamente no se sabe si está vivo o muerto. Ahora paso a una cita del director
En Guatemala todavía se han salvado de milagro las tradiciones, las creencias y la cosmovisión maya, pero para la Guatemala blanca todas esas prácticas están consideradas como brujería. Fin de la cita. En este apartado propongo leer 2 escenas fundamentales del filme que funcionan a manera de bucle narrativo en las cuales un grupo de mujeres reza. La primera abre la película y la segunda, que se puede considerar su momento climático, ocurre casi al final. Mediante estas 2 escenas se representa con una gran complejidad estética y temática la transformación ideológica, ética y fantástica de 3 generaciones de mujeres de la familia Monteverde, debido a la acción sobrenatural del personaje de Alma. La Llorona da inicio con el murmullo de unas voces de mujeres rezando, mientras en la pantalla el público lee los créditos de la película. Paulatinamente van apareciendo las mujeres que rezan. Primero y en el centro, Carmen, la esposa del general y dueña de la casa, quien preside el rito. Su cabello y su postura se caracterizan por la rigidez. Luego, la cámara se va abriendo para mostrar a las otras mujeres, entre las cuales aparecen su hija Natalia y su nieta Sara, vestidas de blanco formando un círculo con sus manos levantadas que no llegan a rozarse. Sara está fuera del círculo, quizás como un adelanto de su lugar crítico en la familia y su identificación con Alma desde el primer encuentro. Bustamante ha dicho que esta escena de apertura, que se prolonga un poco menos de 2 minutos, tiene una gran importancia, pues, cito, no quería salir del lenguaje del horror y de las posesiones, que es una clave de la película. Esta escena parece darle continuidad a su película anterior, Temblores, en la cual se representa en varias ocasiones el exceso y el histerismo de los ritos del culto evangélico, que es la religión más importante en la Guatemala actual después del catolicismo. Guatemala además ha tenido 3 presidentes evangélicos. Resaltar este aspecto irracional y espectacular del evangelismo neopentecostal va en línea con el deseo del director de que esta primera escena pareciera un encuentro de brujas. De este modo, las mujeres blancas de clase alta encarnan en cuerpo y voz sus propios estereotipos respecto de las creencias de los pueblos autóctonos de Guatemala al ser representadas como brujas, justamente la palabra con la cual nombran y degradan las religiones de las culturas indígenas de su país. En el filme, este rito evangélico de oración tiene como objetivo proteger y salvar al general Monteverde un día antes de su juicio por crímenes de lesa humanidad. La estética cuidadosamente elaborada de la escena se construye mediante una síntesis de elementos sonoros y visuales que marcan su textura emotiva. En relación con la banda sonora, cabe destacar que según Bustamante, cito, cada una de las mujeres tiene su propia pista y hay más mujeres fuera orando de las que el espectador ve. Además, la voz de Valeriana, la criada, que está rezando en cachiquel, también está en el sonido, aunque no la veamos en la escena. De este modo, la voz de Valeriana es un hilo por ahora imperceptible que conduce a la otra gran escena de oración en la cual se observan grandes transformaciones. Carmen ha perdido su lugar de guía espiritual, ocupado ahora por Valeriana. El castellano ha sido sustituido por la lengua ancestral de Valeriana y además el rito incluye únicamente a las mujeres de la familia Monteverde. En la trama además nos hemos enterado de que Valeriana es hija del general. También el objetivo ha cambiado. Las mujeres ya no rezan para salvar al general, ahora se trata de alejar a los fantasmas que van cerrando el cerco sobre la casa y ya han logrado penetrar el jardín.
Valeriana es la única mujer del grupo que tiene los conocimientos adecuados para conducir el rito tendiente a impedir la entrada de los fantasmas, en una escena que presenta algunas similitudes formales con la que hemos comentado con anterioridad, como por ejemplo la presencia de las velas y el estilo de iluminación. A pesar de sus esfuerzos, el fantasma de la Llorona, Alma, ya está presente, pues se ha venido apoderando de las mujeres de la casa, en especial de Carmen, quien ha cambiado su aspecto físico y emotivo de manera espectacular a lo largo del filme. Lo anterior se explica, pues, en la cosmogonía maya, el sueño es un estado que produce una gran vulnerabilidad, dejando el camino abierto para que alguien se apodere del alma del durmiente. Es el caso de Carmen, quien ha revivido en sus pesadillas la experiencia del genocidio desde el lugar y la perspectiva de Alma. Si Sara y Natalia han tomado conciencia de la actuación de su abuelo y padre mediante indicios reales al interior de la película, lo que las ha llevado a distanciarse del general, la transformación de Carmen ocurre mediante una posesión sobrenatural, en la cual asiste en carne propia al asesinato de Alma y de sus hijos ejecutados por su esposo. Este es el elemento desencadenante de su furia, que se suma a años de infidelidades, lo que la conduce a matar al general Monteverde con sus propias manos. La película alcanza su clímax de manera sobrenatural, de tal modo que Alma y los otros desaparecidos alcanzan la justicia que no lograron obtener en el contexto histórico de su país. La consumación de esta venganza sella un pacto de silencio entre las mujeres de la familia Monteverde, ya que el general es enterrado sin ninguna acusación formal de asesinato a su esposa. La lengua maya, por medio de la cual se comunican los personajes de ascendencia indígena, es asociada con el saber, ya que estos personajes desde el inicio del filme tienen claridad sobre la naturaleza sobrenatural de los hechos que ocurren en la mansión del general Monteverde, mientras que los miembros de la familia permanecen en la total ignorancia. Conclusión. En el filme La Llorona, las formas de espiritualidad maya, estrechamente vinculadas con las lenguas ancestrales, constituyen un espacio de saber, desde el cual las víctimas de la represión oponen resistencia a la violencia ejercida por el ejército guatemalteco a inicios de la década de los 80. A partir del género fantástico de terror y sobre todo de los sucesos asociados a la presencia del fantasma de la Llorona, el filme genera una sensación de angustia. Además, la cosmogonía y los rituales provenientes de la cultura maya actúan como elementos de resistencia ante el poder militar, por lo que la espiritualidad maya, oponiéndose a la visión blanca degradante, adquiere un carácter positivo. La película propone, mediante la utilización del género fantástico, un final que marcha a contrapelo de la historia de Guatemala, una ucronía que plantea una solución alternativa para el duelo colectivo e individual ante las matanzas de población indígena en el Triángulo Ixil. Mediante la figura del fantasma, la Llorona funciona como un espacio simbólico en el cual se pueden tramitar el dolor y la sensación de injusticia ante la impunidad de las clases gobernantes de Guatemala de cara al genocidio. De este modo, La Llorona propone formas de enfrentar el duelo, la muerte y también la violencia estructural por medio de una revalorización y resignificación de las tradiciones culturales de los pueblos originarios de Guatemala, al poner en evidencia la base racista y clasista que constituye un elemento fundamental del contexto social guatemalteco. Muchas gracias. Gracias a las tres.
ponentes por su excelente participación. Pasamos ahora a la parte de preguntas del público. Bueno, mientras tanto se animan, yo querría hacer una especie de comentario general porque ha habido mucha congruencia en los temas de las tres. Cine centroamericano, por supuesto, pero en vinculación directa con la historia y con también algunos elementos como por ejemplo el agua, que está presente en la ponencia de Rocío y también de Eva. Igualmente, pues, mientras tanto, le quería preguntar a Rocío si, ya que ha trabajado con Bachelard, ella habría visto también alguna presencia porque Bachelard lo vincula el agua con lo femenino. Y algunas de las películas que trabaja son hechas por mujeres. Entonces, sí, con el fluir, con la memoria, que también está presente, por cierto, en el trabajo de Karen y de Eva, la cuestión forense, por un lado, y por otra, lo fantástico que relabora Karen en función del mito de la Llorona. Entonces, tal vez si pudieran ampliar un poquito al respecto de lo que de estas impresiones generales. Estoy tratando de zafarme. No, o sea, sí es cierto que lo femenino siempre está como del lado de lo inestable, lo huidizo. Y sí es cierto que el cine, o sea, que hay una gran presencia de este cine en voz en off que está hecho por mujeres. Digamos, sería coherente decir que hay un cine que hay un interés, digamos, por pensar, o digamos que hay algo que es propio de las mujeres que hacen este tipo de cine que podría estar vinculado con esa dimensión de lo femenino que define Bachelard, pero yo me siento incómoda diciéndolo, sobre todo porque me parece que al hacer ese tipo de generalizaciones, cuando se trata de cine de mujeres, podemos reproducir una serie de estereotipos de los cuales yo no quiero formar parte. Pero sí es cierto a la vez que el ámbito, digamos, de la modernidad es lo que se ha criticado en la ecocrítica y otros, digamos, disciplinas o estudios temáticos, como el ámbito, digamos, del patriarcado, es decir, la violencia patriarcal, la que ha, digamos, inspirado todo ese proyecto moderno del cual hoy estamos sufriendo. Y en ese sentido, pues, el ámbito de la memoria también es un proyecto, digamos, de producción donde hay muchísimas mujeres desarrollándolo, académicas y, bueno, cineastas y demás. No sé si pensarlo como algo en los términos en que lo dice Bachelard, pero sí me interesaría más pensarlo en los términos del cuido, que creo que también es un estereotipo femenino, pero me parece que es más útil que el ámbito de la inestabilidad, porque en realidad yo, desde mi punto de vista, aquello que sostiene el ámbito de lo colectivo muchas veces está en las manos de las mujeres, ¿verdad? La familia era un caso, cuando sea, digamos, ya cuando no es solamente la familia, han habido otros elementos, y desde el punto de vista de la ética del cuidado, que a mí me interesa, pues el ámbito del cuidado colectivo y de ese amor, digamos, social, que es lo que está desapareciendo para mí en esta ausencia del Estado, tendría que tener que ver con una apuesta por una feminización de la política. Pero es muy contradictorio y estoy, digamos,
Sí, o sea, es una buena pregunta, pero también es una pregunta tramposa, ¿verdad? Porque me puede ubicar o puede ubicar, digamos, estas formas de generalización sobre lo femenino en un terreno de la inestabilidad que a mí me parece conflictivo. Pero más bien el cuido me da más bien este lugar para pensar esas zonas en donde se puede construir algo desde una zona de estabilidad y no de inestabilidad, que es lo que me interesa a mí discutir con estas películas, digamos. Sí, Carolina, gracias por tu comentario. Yo tuve que hacer un recorte, pero si hubiera sabido que iba a estar con ustedes, quizás hubiera resaltado el elemento del agua, porque es fundamental en la estética de La Llorona. El agua es un elemento para producir el efecto fantástico y de cine de terror. A lo largo de la película hay como inundaciones, se inundan los baños de manera sobrenatural, sobre todo en espacios masculinos donde están los generales orinando. Normalmente ahí es cuando se inundan. Por otro lado hay una piscina en la casa del general que se va ensuciando a lo largo de la película. La Llorona también lava, hace experimentos con la niña, con la nieta, metiéndola en el agua para que aguante la respiración, intentando de alguna manera protegerla para que no se ahogue, de la misma manera en que sus dos hijos fueron ahogados en el río en su presencia por los militares que los metían en el agua. Entonces el agua sí es un elemento fundamental en la película, juega un papel muy, muy importante, la verdad. Sí. Esa es otra cosa, en el personaje de Carmen, sí, las lágrimas, pero además el personaje de Carmen, que su cambio visual como personaje es, en su presencia es enorme. En la primera pesadilla ella se orina, en la segunda llora sin parar y suda. Es decir, todas son manifestaciones asociadas evidentemente con lo que el mito de La Llorona cómo ha sido construido, que es alrededor del agua, ¿verdad? Del llanto y de la persecución de sus hijos en ríos y lugares con agua. Uh-huh. Sí. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, tal vez tengan algo que hayan pensado. Luis. Y no vi. Sí, bueno, primero que nada agradecerles porque las tres presentaciones estuvieron muy interesantes, muy sugerentes. Rocío, yo quería que vos, si nos podías hablar un poco de cómo leías, digamos, a partir de estos documentales y del trabajo sobre las imágenes, tal vez la diferencia… Okay. Tal vez la diferencia entre lo que están proponiendo estas autoras como el trabajo de la memoria y lo que hay por ejemplo, una literatura centroamericana muy extendida de la guerrilla, de la guerra, etcétera. O sea, si ves que hay un cambio significativo que pasa por ese uso de las imágenes. Y a Eva quería que nos hablaras de asfixia, o sea, si podías volver a ese elemento. Gracias. Pues no podría responder a esa pregunta porque tendría que saber como quiénes son esas personas, pero digamos, respondiendo un poco de lado, yo sí creo que, digamos, que hay un aporte en la literatura de testimonio hecho por mujeres en Centroamérica que es muy importante y que ha sido como un pilar en las formas en que se construye la memoria de ese periodo en Centroamérica. Ahora, el caso de Rigoberta Menchú es, ¿verdad?, pionero, que desató todo un debate con respecto a cómo pensar la memoria
que no solo tuvo un impacto en Guatemala, sino que tuvo un impacto en, digamos, en América Latina y en otros contextos. Entonces, pensándolo, digamos, desde esa figura, porque también Centroamérica es muy amplia, ¿verdad? Y cada uno de los países tiene su memoria guerrillera de mujeres. Yo sí creo que el tipo de cine, y un poco conectando con la pregunta anterior, tal vez el tipo de cine que se está haciendo y que están haciendo muchas mujeres actualmente tiene que ver con hacerse cargo de, digamos, de esas inestabilidades, y por eso tal vez ahí se puede pensar en el cuidado, pero también si hay algo que ha producido la memoria del testimonio o el testimonio en América Latina es el desajuste de un modelo de pensamiento y de racionalidad que, digamos, que frente a la memoria, al testimonio y a la guerra y al genocidio es imposible sostener. Es decir, de alguna manera lo que ponen en jaque las mujeres cineastas en relación con tal vez una memoria del testimonio guerrillero es precisamente la tensión entre, si lo puedo poner en los términos que lo estaba poniendo antes, entre modernidad y posmodernidad. Es decir, el terreno de lo estable, el terreno de la construcción de una arquitectónica y el ubicarle a ese edificio como una zona de fangosa, digamos, un poco como la Ciudad de México, que tiene sobre su base esa estructura acuosa o huidiza. Y en ese caso, pues es la memoria del testimonio la que ha producido de alguna manera la posibilidad de pensar esa tensión. Y en este caso lo que hacen estas mujeres, pero también hay un hombre, es Abner Benaim, en Invasión, lo que hacen es precisamente mostrar esa tensión entre modernidad y posmodernidad. Entonces yo sí creo que podría trazarse una línea, pero también podríamos vincular, qué sé yo, a Regina José Galindo en el caso de la performance, o en el caso de la instalación también habría, es decir, si algo hemos visto en la final del siglo XX y XXI es que cuando las mujeres llegaron a posicionarse en la escena pública, llegaron a producir una serie de herramientas por las cuales se ocuparon de eso que en los términos de Bachelard, ahora como repensando, tendría que ver con esa idea de intimidad, y que en esa intimidad se encuentra precisamente la estructura social funcionando desde los cuerpos. Eso podría responder, pero habría que ver como un poco desde dónde tendríamos que hacer esa continuidad. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, voy a contar un poco como lo que encontré en esa película. En realidad es muy loco porque fue viendo la asfixia que fue como fue donde me surgió la idea de la cuestión forense, porque hay un momento de la película en la que Ana Isabel pone imágenes de un carro, como de un retén policial de carros, y entonces suena atrás como, ese fue el día en el que pasó, ¿verdad? Y entonces resulta que esa foto de ese carro era la foto del carro donde estaba Emil Bustamante el día en que lo desaparecieron. Entonces ella lo que hace es buscar las placas del carro y hacer como una arqueología, básicamente, de por dónde anduvo el carro todos esos años. Y entonces fue de dueño en dueño hasta que hay un momento en el que se topan con una persona que no quiere dar mucha información, que fue una empresa, ¿verdad? Y ahí ya la cosa como que se traba un toque. Entonces, por un lado, esta cuestión, hay varias cosas que me interesaron de esa escena. Me interesó primero la forma en la que Ana Isabel observa, porque hay una cuestión en arquitectura forense que es la estética forense, que lo definen como un aumento radicalizado de la sensibilidad, tanto humana como no humana. Es decir, no solamente ver en los objetos una sensibilidad, que era un poco lo que decía antes, ¿verdad? Como una capacidad de archivar ese contacto que tiene con el mundo exterior, sino también una observación muy detenida de lo que ya hay, una observación detectivesca, ¿verdad? Como quedársele viendo mucho. Hay otra imagen también en la asfixia en la que ella con la cámara aumenta y hace zoom y hace zoom y hace zoom a una imagen hasta que la deforma,
y es un poco esta como insistencia en ver algo más, ¿verdad? Eso por un lado. Y luego, otra cosa que me interesó fue este punto, ¿verdad? Este impasse en el que ya no encontraban más dueños del carro o más historia que contar, ¿verdad? O más bien se encuentran con un silencio, con una pared, con un muro. Y esto me recordó otra cosa que la arquitectura forense, digamos, utiliza para formar sus casos, y es la noción de evidencia negativa. Es decir, aquí no hay nada, y el hecho de que no haya nada indica que hubo una destrucción. O por qué no están los archivos, ¿verdad? ¿Por qué quemaron el Archivo Nacional en Guatemala? ¿Por qué explotó de repente? O, ¿verdad? O ¿por qué hay tanto silencio? ¿Por qué no quieren decir? Entonces, todo como la ausencia se convierte en una evidencia. Y eso también era algo que quería mostrar con la asfixia. Se los mostraría, pero creo que ya sería como muy complicado para los compas. Pero sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Por cierto que lo que planteaba hace un momento en cuanto a, me quedó impreciso, pero a lo de Eva es que es fascinante también la imagen cinematográfica que adquiere un sentido como medio para llegar a conformar una estética, la estética de lo forense. En ese caso, hay una película, por cierto, que me recordó, es El cuarto de los huesos, de Marcela Zamora, que trata justamente sobre eso, a partir de una experiencia personal en El Salvador. ¿Alguien más? Sí. Para la otra zona. Sí. Se llaman aeróbicos académicos. ¿Está prendido esto? Sí. ¿Me oyen? Bueno, yo más que una pregunta tengo una observación que hacer. En primer lugar, estoy impactada por el número de gente que hay en el auditorio. Y aún si es un público cautivo que han mandado los profesores a oír esta conferencia, de todas maneras me parece fantástico que hayan oído estas presentaciones. Esta es la primera observación que quiero hacer. La segunda es que uno de los textos teóricos que está usando Rocío es un texto que yo estoy trabajando también. Y es un texto del marxista más importante, el teórico marxista más importante de los Estados Unidos, que acaba de morir a los 90 años y que ha trabajado un asunto que les debería de interesar a todos los jóvenes que están en este auditorio, que se llama singularidad. Y la singularidad consiste en la visión que él ve en un borramiento del tiempo y en una transformación del tiempo en espacio. Y es como que se acaba la historia, se acaba la historicidad, y por lo tanto entramos en una época que se llama posmoderna. Es un texto muy denso, pero muy significativo, que tiene un elemento muy interesante, un ejemplo muy interesante, que se llama las derivativas. Y yo no sé cuántos de aquí estudian finanzas, pero las derivativas es un momento económico absolutamente aterrador, ¿verdad? Porque se trata de la venta de un futuro que no existe. Y por lo tanto, a mí me gustaría oír de alguno de ustedes algo que sacaron de esta conversación, porque es un intento que están haciendo las ponentes de reintroducir la historia dentro de la vida continental. Entonces, realmente es un llamado que les hago. Dos comentarios serían suficientes para mí. Muchas gracias.
Bueno, yo tenía una pregunta a la, disculpe que olvidé su nombre, a la profesora catedrática. Eh, Karen, ok. Karen, doctora, usted antes mencionaba, digamos, en la película, ¿verdad? Que está esta escena, bueno, hay varias escenas en las que Alma trata como de enseñar a Sara para que no se ahogue, para que aguante la respiración, y me parece que usted mencionó por encima, ¿verdad? Como una lectura, tal vez, siento yo que positiva o conciliadora, digamos, como de un intento de proteger a esta muchacha y que también pues representa por su edad a una generación, siento yo, de todo este desmadre que viene para atrás, ¿verdad? Que la precede a ella y pues del cual ella no es responsable realmente. Entonces yo quisiera como tal vez si usted puede ahondar en esa lectura que hacía, porque creo que antes tal vez por el momento no tuvo como la oportunidad de profundizar mucho en eso, pero bueno, yo también siento como que es tal vez una manera en la que Bustamante trata de conciliar como esa idea, pero no sé si tal vez usted podría darme más como su opinión. Le agradezco mucho su pregunta. En realidad es ambiguo. Yo lo dije hablando del tema del agua, pero cuando uno ve la película por primera vez y uno ve que ella está hundiéndole la cabeza a la niña, eso forma parte de lo terrorífico. Es luego como que uno puede decir, no, la está enseñando a sobrevivir, cuando uno ya tiene toda la historia develada, digamos, se da cuenta que la lectura de que la está ayudando es posible, ¿sí? Yo he leído varias entrevistas de él, de hecho hay una en la que él dice que él usó el género fantástico porque quería acercar precisamente al público joven de Guatemala, a los jóvenes que ya no tienen la experiencia directa en su memoria de lo que fue el genocidio, para que no olviden. Y entonces usar ese género era una manera de que la película fuera más accesible a nivel de código para personas jóvenes. De hecho, yo ya llevo unos 3 años de ponerla en mis cursos de estudios generales y creo que con un muy buen resultado. Es decir, por lo menos logro que no prendan el celular en la hora y 30 que dura la película, que ya es mucho, ¿verdad? Creo que es una película que de algún modo conecta con los jóvenes y sí creo que eso está en el objetivo de Bustamante al recurrir a este género. Sí. ¿Ya? Ay, qué fuerte. Ok. Mi pregunta es, ¿a dónde dónde vemos las películas? Oh, sí. Es en realidad una muy buena pregunta. Sí. Porque, ¿O era tarea? Porque, No está en Netflix. o sea, ya ahora hay sitios donde uno paga y puede verlas. Yo Invasión la pagué y la pude bajar. Hay varias películas, entre ellas yo sé que hay una de las que yo mencioné que la persona directora tenía mucho cuidado en no entregarla por la situación política que se vivía en Guatemala en ese momento y por el riesgo que podía poner a ciertas personas vinculadas a la película que habían dado su testimonio en la película. Con Arévalo actualmente no sé qué tanto, pero sí se había hecho una importante debate en la época porque había un cineasta, o sea, la derecha guatemalteca se dio cuenta de que el cine era muy poderoso para poder producir narrativas en otros lugares por su capacidad, ¿verdad?, de difusión. Y hay un cineasta que trabaja un poco para la derecha en Guatemala o para estos colaboradores del genocidio. Y entonces, digamos que
hay un conflicto sobre quién produce las películas, pero también quién las ve o quién las puede manipular, y en Centroamérica eso está muy politizado. Entonces, bueno, yo tengo algunas películas, algunas me las han confiado, otras no. Y sí, bueno, pero es una pregunta interesante porque tiene que ver con la política también de la difusión, que en Centroamérica, además, por las condiciones actuales y políticas de los gobiernos, también tiene pues una clausura de relaciones importantes. Y ahí, ajá, El silencio del topo. Sí, Invasión se puede comprar, La asfixia, yo la tengo, pero no sé si está ya en streaming, pero hay varias. Yo las puedo pasar. Pero el problema del cine en general y del cine centroamericano en particular, todavía más aún, es la distribución. Pasa en relación con todo el cine. Pero ni modo, si no se pueden comprar, habría que recurrir a páginas piratas. Esto se corta. Iba a indicar una que yo uso, pero Carolina, hay otra pregunta por acá. Ok. Hola, muchas gracias, estuvo interesantísimo, la verdad que hay un tema como que me llama mucho la atención. Bueno, yo soy estudiante, entonces, aunque ya soy grande, todavía soy estudiante de la UCR, así que calzo en los comentarios. ¿Cómo hacer contrapeso? Sería un poco la consulta, porque si bien las decisiones políticas a nivel nacional e internacional siempre caen en muy pocas personas, este tipo de producciones cinematográficas, culturales, artísticas en general, están muy reducidas y hay muy poco presupuesto para hacer un contrapeso real a las decisiones políticas. Y a mí me parece que aquí se abre, digamos, también una cuestión a la Universidad de Costa Rica en particular, de cómo se usan los recursos para hacer ciertos tipos de contrapeso con mucho más potencia y fuerza desde el teatro, desde el cine, desde el arte, que de verdad tiene que llegar a la población, ¿verdad? Que lo académico se convierta un poco también en una producción de otros tipos más accesibles para la gente en general. No sé qué piensan de esto y también cómo se puede incidir en que los presupuestos hagan esta forma como de resistencia y de contrapeso. Eso sería, gracias. Yo no soy política para saber eso, pero hay algo muy interesante sobre la producción cinematográfica que digamos que tienen low budget, o sea que no, casi que se dice que la hacen sin presupuesto. Y es que algo que no dije, pero que trabajo un poco alrededor de esto, es que cuando uno habla con las personas que producen cine y hacen cine en Centroamérica, como la gente que hace teatro, la gente que está en artes visuales, se necesita crear un colectivo para poder funcionar. Y eso es sumamente interesante porque cuando, por ejemplo, la historia de una película guatemalteca que se llama Rosa, se produjo o sea, tenían que llegar a ingenios y tenían que llegar a otros lugares, y mucho de lo que se filmó para esa ficción fue en la casa de uno de los personajes que es miembro de una comunidad, que no es actor, y que toda la familia participó en hacer la comida, en hacer esto y hacer lo otro. Luego la película se fue y se mostró en el lugar, era una especie de espacio comunitario, donde pusieron sillitas muy simples, y la película se proyectó y era la gente viendo su propio pueblo proyectado en la pantalla. Entonces no solamente el cine necesita la producción de una colectividad,
sino que además cuando se muestra en lugares donde fue producido o en lugares de Guatemala, en diferentes lugares o de Centroamérica, se produce un efecto de, digamos, de cura, de alguna manera, aunque no sea realmente una cura, pero sí hay un efecto de liberación que me parece que es fundamental. Y esto, en el caso de Guatemala, que es el caso que yo he estudiado, no los otros países centroamericanos, me parece muy importante cuando, por ejemplo, la gente que vivía lejos de las ciudades, mucha gente después de que terminó la guerra no sabía que la guerra se había terminado y mucha gente no sabía que lo que ellas y ellos habían vivido lo habían vivido otras personas. Entonces, cuando se proyecta una película, no solamente quien está mirando ve la historia del otro, sino que se ve a sí mismo ahí. Y digamos, si yo pienso un poco en estas películas que yo trabajé desde el punto muy personal en que lo estoy tratando de trabajar, yo me proyecto en esa inestabilidad. A pesar de que yo crecí en Costa Rica con los privilegios con los que crecí y no tuve que exiliarme como la mayoría de estas personas cineastas, hay ahí algo que yo veo en lo cual me puedo comprender y entender. Y en eso yo creo que el cine, no sé a nivel de presupuestos cómo se hace para cambiar las cosas, pero sí sé que la producción de trabajos colectivos es lo que permite empezar a generar esas fugas de este modelo de un sistema individualizante, de unas singularidades sin comunicación, y eso es lo que a mí me interesa más también, digamos, sobre eso. Sí, tal vez yo agregaría desde lo que estudié de arquitectura forense, de esta gente de arquitectura forense, o sea, está en la Universidad de Londres, en Goldsmiths, o sea, están todas, ¿verdad? Tiene todas las tecnologías y todo el dinero del mundo para hacer lo que hace y es increíble, pero yo creo que hay dos cosas que creo que se pueden rescatar igual de lo forense aquí en Centroamérica. La cuestión del foro, o sea, como retornar esto que hacen, como de retornar al concepto civil y público de lo que es un foro, ¿verdad? Este espacio en el que se va a discutir en comunidad. Claro, para eso tiene que haber una comunidad antes, pero se discute en comunidad y se delibera sobre un caso, se constituyen las pruebas, se revisan las pruebas en un conjunto civil. Yo creo que eso es muy importante y creo que, digo, nunca me lo había preguntado, pero sería interesante preguntarse como, no sé ni siquiera cómo plantear la pregunta, o sea, como lo civil en la universidad o cómo nos posicionamos civilmente en una institución estatal, ¿verdad? O cómo nos organizamos civilmente en una institución del Estado. Creo que esa es una pregunta que habría que hacerse. Y luego, otra cosa es que lo forense, creo que lo que tiene interesante también es cómo despliega el ingenio. O sea, al final es una práctica, digamos, yo lo decía detectivesco, pero es al final como una explotación del ingenio ante justamente la precariedad, ¿verdad? El texto de Weisman se llama Violencia en el umbral de la detectabilidad. Es decir, que ya, digamos, las cosas están tan vistas, tan dichas, tan hechas, tan como anquilosadas, tan sedimentadas, que parece como que ya no hay mucho que hacer, pero justamente la mirada forense dice, no sabe, volvamos a verlo, revisémoslo otra vez, repasemos esto otra vez, movamos el piso, ¿verdad? Como que también hay una cosa del ingenio que en lo que parece que está todo estático, como que ahí se puede seguir como buscando por dónde, aún si no hay recursos, como aquí. Sí, yo, Eti, no sé si te contesto tu pregunta, pero creo que el lugar del arte, del cine, del teatro, del arte plástico, de la danza, es de una gran sutileza, ¿verdad? Y es un lugar complejo. Sin embargo, por ejemplo, la película de la que yo hablé tuvo que ser filmada en espacio de embajadas toda. La casa del general Monteverde es la casa del embajador de Francia, las otras escenas se filman en la embajada de México. Yo creo que si lo leemos a contrapelo, eso implica que el poder tiembla. El poder tiembla, a Jairo Bustamante y a todo el elenco lo amenazaron de muerte cuando estaba filmando esta película. Yo diría que por algo es, sí, sin decir que no hay problemas de distribución y todo ese problema que es importantísimo tratar de resolverlo.
pero me parece importante eso como signo. Yo tengo una, me estoy quemando, pero como reparto el micrófono, no sé si tengo ¿dónde ubican ustedes al cine costarricense? Sé que hoy era sobre Centroamérica, pero quisiera saber, tal vez como a modo de cierre, no sé si hay alguien más, pero ¿el cine costarricense se está haciendo cargo de este resquebrajamiento de los marcos de referencia, de la descomposición del proyecto de modernidad, de estas inestabilidades que ha hablado Rocío, que igual creo que comparte con Karen y con vos también? ¿El cine costarricense establece algún tipo de trabajo sobre la memoria o dialoga con estas denuncias respecto a lo que nos constituye como región? Pregunto. No podía yo preguntar. ¿Dónde? ¿Sí se escucha? Ok, sí se escucha. De hecho, la pregunta era esa misma, casi. Bueno, además, primero agradecerles mucho por la conversación que han dado. Me parece que otorgaron pues tópicos bastante interesantes, tanto del cine artístico interpretativo, que deja pues muchos mensajes respecto a la historia latinoamericana, junto a todo este concepto de la cinematografía forense. Me parece que el cine es una de las mayores herramientas para poder exponer historias importantes de forma que sea más accesible para las personas en cuanto a, digamos, consumir la información, porque lo cierto es que el cine es algo que transmite mucho a las personas, y yo creo que este concepto de presentar historias de significancia tanto cultural como política como social en Latinoamérica es increíblemente importante. Y justamente con esto de Costa Rica les quería preguntar si ustedes tenían alguna recomendación o un ejemplo que ahondara en los tópicos que hablaron, que crean que sería quizás importante para la población universitaria o como para la ciudadanía costarricense en general, que supieran más al respecto. Bueno, tal vez en el Festival de Cine anterior presentaron Lo que olvidamos, que es un documental sobre el caso de Viviana Gallardo en Costa Rica, que se trata de un caso de feminicidio de Estado, ¿verdad? Y es uno de esos casos que pasó así como muy limpiecito, ¿verdad? Y que ha levantado, digamos, ese documental era una deuda. También El Codo del Diablo, que es también otro documental sobre memoria histórica. O sea, pensando en documentales sobre memoria histórica, pues sí, la universidad ha producido mucho, digamos, también documentos sobre eso, sobre memoria. Yo pensaría también en todo el cine que están haciendo muchas mujeres. Bueno, está la película también de sobre las esferas, ¿cómo es que se llama? De Carolina Arias Ortiz. O sea, hay un montón de películas que trabajan la forma en la que se trabaja en el cine costarricense es un poquito diferente. Digamos, amigos míos cineastas de Guatemala siempre me dicen, a veces dicen como, ¿verdad? Que en el cine de acá todo parece como muy pacífico, ¿verdad? Y ahí el cine también puede ser, un poco siguiendo lo que decían antes, el cine es una gran herramienta de producción de subjetividades. O sea, Hollywood es la gran herramienta. Y en el cine también de bajo costo también hay una producción de subjetividad. Las películas actuales que pasan en los festivales de cine muestran ese cuestionamiento sobre las estructuras de género, sobre las formas de racialización de los cuerpos, y todo eso está en ese cine, digamos, si preguntábamos. Y ahora el cine costarricense tal vez tiene una mirada más intimista, que es un poco la reflexión que podrían hacer otras personas de Centroamérica que les he escuchado, pero eso que sea intimista no quiere decir que debe ser político, precisamente porque en esa intimidad se muestra la violencia, las estructuras de poder. Lo que sí creo yo que estas películas como El Codo del Diablo o Lo que olvidamos sobre Viviana Gallardo nos muestran es que sí es necesario meterse más en esa historia política
que de alguna manera el mismo discurso de que somos pacíficos y demás nos ha hecho no mirar ahí. Y Chávez ahorita nos está mostrando que hay una violencia que va ahí, ¿verdad? Como la lava de un volcán y que ya no la podemos parar. Entonces, ¿de dónde viene esa violencia, ese tipo de masculinidades? Yo creo que ahí sí el cine costarricense podría decir mucho. Yo nada más quisiera agregar a la pregunta de la compañera que si les interesó la cuestión de la arquitectura forense, hay un texto que se llama Violencia en el umbral de la detectabilidad, de Eyal Weizman, Eyal con Y, y hay otro texto de Susan Shupley que se llama Testigo Material, que creo que está solo en inglés, Material Witness, pero también recomiendo. En general, lo que hace arquitectura forense es muy vigente, es muy interesante, y yo creo que sí vale mucho la pena que le echen un vistazo si les interesa. ¿Cómo es que se llama la película? Muchísimas gracias a todos por haber venido y esperamos que vuelvan.